Buenos días, soy José García de los servicios profesionales de Danisoft. Este es el primero de una serie de vídeos que vamos a grabar para mostrar qué es esta nueva herramienta de Microsoft Power BI. Durante estos vídeos vamos a hacer una serie de demos y vamos a dividir cada vídeo para una de las demos. Junto a la primera demo, a la demo de introducción sobre Power BI, también queremos hacer una pequeña introducción a qué es esto del Business Intelligence, qué es lo que hace o qué es lo que debemos hacer cuando emprendemos un proyecto de Business Intelligence. Básicamente este tipo de proyectos parten de que tenemos datos en diferentes fuentes. Esas fuentes pueden ser bases de datos utilizadas por ERPs, por CRMs, por cualquier producto empresarial, donde tenemos información que debemos de recoger para hacer nuestro análisis de datos, crear informes y hacer toda la parte de inteligencia empresarial. No solo tenemos los datos en las bases de datos, tenemos datos también, muchos normalmente, en hojas de cálculo. Datos departamentales, datos financieros, hay, por así decir, nichos o silos de información en donde guardamos información valiosa a lo largo de la empresa, pero que están en las hojas de cálculo que crean determinadas personas y que comparten más o menos de forma, bueno, pues intercambiando archivos con el resto de la compañía. También, por supuesto, tenemos ficheros de texto. Los ficheros de texto pueden ser desde una exportación a un fichero de texto que proceda de una base de datos de un sistema que no es compatible con nuestras bases de datos actuales, hasta, bueno, pues exportaciones a ficheros de texto porque es la forma más compatible o más fácil, etcétera, etcétera. Y luego además, cada día más, eh, tenemos información que proviene de las actividades de nuestra web, de los servicios en la nube, de las redes sociales. Y además esta información, este tipo de información genera volúmenes de datos muy grandes que si podemos manejar, nos proporcionan una información muy importante acerca de nuestro negocio, de nuestros clientes, etcétera. Bueno, una vez que vamos a todas estas fuentes de datos que hay a lo largo de la empresa y vemos qué datos específicos de cada una de ellas necesitamos tomar, quizás solo necesitemos de una hoja de cálculo pues el número de cuenta de cliente, de un fichero de texto pues unas determinadas listas, etcétera, etcétera. Bueno, vamos seleccionando de todas las posibles fuentes de datos que hay a lo largo de la empresa cuáles datos necesitamos y entonces hacemos algunas transformaciones con esos datos. Validamos los datos, los limpiamos, hacemos transformaciones que nos van a servir para crear nuestro data warehouse. Posiblemente vamos a tener que modelar también y crear o restablecer relaciones. Bueno, hacer que nuestro contenedor de datos, nuestro data warehouse, nuestro almacén de datos, funcione de una forma correcta. Una vez que creamos ese data warehouse, puede que con determinados data marts, etcétera, otra parte va a ser el crear esos cuadros de mando, esos informes, vamos a buscar esas herramientas que nos van a permitir hacer el análisis de nuestros datos y obtener una información valiosa y entendible de toda esa información que se genera a lo largo de la empresa y de esta manera poder tomar decisiones más informadas y con mejor capacidad de decisión. Esto que
en SQL Server, por ejemplo, tiene herramientas como Integration Services para hacer esos paquetes de datos que nos van a crear nuestro Data Warehouse, o Analysis Services para crear cubos o para crear minería de datos. Bueno, todas unas herramientas muy profesionales de análisis de datos y reporting services para luego finalmente publicarlos, ya que en Business Intelligence, en inteligencia de negocio, tan importante como crear este Data Warehouse y estos análisis es poder proporcionarles información, poder publicar y compartir esa información con las personas indicadas de la empresa, porque si no, todo este esfuerzo tendría muy poco sentido. Tenemos esas herramientas, decía, en SQL Server de una forma profesional, más destinadas para personal de profesionales de TI. También tenemos esa forma de trabajo en Excel, o la hemos estado teniendo de forma que ha ido evolucionando muy rápido y con mucha potencia, con toda la parte de Power BI de Excel, Power Pivot, Power Query, Power View, Power Map, etc. Y ahora en la nueva herramienta de Microsoft de Power BI vamos a tener toda esa potencia que teníamos en Excel, pero en una herramienta hecha específicamente para hacer BI y no destinada a los profesionales TI, sino destinada a el público en general. Es una herramienta que requiere un cierto aprendizaje, requiere una cierta, bueno, pues, esfuerzo de comprender cómo funciona, pero no es una herramienta para programadores ni para profesionales TI. Es una herramienta para financieros, marketing, para trabajadores que utilizan la información como herramienta principal en su trabajo. Así que sin más vamos a pasar a hacer la primera demo. La demo de introducción a Power BI. Y luego en los siguientes vídeos vamos a ir incluyendo pues una demo en que la fuente de datos va a ser Facebook, otra en que va a ser una web, una cuarta cuya fuente de datos vamos a utilizar SharePoint, y la última vamos a utilizar diferentes fuentes de datos que van a ser en este caso SQL Server, Excel y ficheros TXT. Bien, en primer lugar, para empezar a trabajar con Power BI, lo primero que tenemos que hacer es dar una cuenta de alta. Hay dos tipos de cuenta, la cuenta que es gratuita y el Power BI Professional, que es una suscripción de pago. La diferencia principal entre el Power BI, por así decir, gratuito y el profesional es que en el gratuito tenemos 1 giga de capacidad de almacenamiento por usuario y en el de pago tenemos 10 gigas. También tenemos en el gratuito una capacidad de almacenamiento de 10.000 filas a la hora, y en el caso de el profesional es de 1.000.000 de gigas a la hora. De filas, quiero decir, no de gigas, de filas a la hora. Y además hay que tener en cuenta que para crear una cuenta en Microsoft Power BI, sea esta gratuita o sea profesional, tenemos que utilizar una cuenta de correo profesional. Esto es, no nos permite utilizar un Hotmail, Gmail, Outlook, etcétera, sino que nuestra cuenta tiene que ser con un dominio, por ejemplo, pues la de josegarcia@danisoft.com. Una vez que hayamos creado la cuenta, etcétera, tenemos que descargarnos la versión desktop para trabajar y la mobile si vamos a utilizar dispositivos móviles para la consulta de los cuadros de mando.
Y luego hay esta tercera elemento que es el Power BI como servicio en la nube. Bien, una vez que hayamos entrado, lo que vamos a la página a la que vamos a llegar, ya sea porque esté dentro de nuestro Office 365 o el servicio o como lo que fuere, es a esta página. Vemos que tenemos lo primero que nos dice es que obtengamos datos. ¿De dónde vamos a obtener datos? Obviamente el primer paso en cualquier trabajo de Business Intelligence es traer datos de una o de diferentes fuentes para empezar a reelaborarlos, hacer transformaciones en ellos, hacer las modificaciones que necesitemos para luego trabajar con ellos. ¿De dónde nos permite obtener datos? Básicamente de estos 4 lugares que nos indica aquí. Mi organización solo lo vamos a tener siendo que tengamos una cuenta profesional en la que haya más de una persona de la organización, con lo cual ese espacio nos va a permitir trabajar en equipo, publicar nuestros informes con sus paneles, etcétera, y que otras personas puedan trabajar junto con nosotros en el mismo panel o consumirlo, etcétera. Sería un espacio para la organización. Luego tenemos este espacio que es de servicios. Estos servicios son servicios que terceras marcas, terceros fabricantes o el propio Microsoft han creado para ser consumidos desde Power BI. ¿Esto qué significa? Pues que si yo, por ejemplo, tengo una cuenta, un servicio, bien de Azure, de Bing, o de GitHub, o de Google Analytics, etcétera, puedo, por ejemplo, mi web está en Google Analytics, puedo acceder a mi cuenta, descargarme los datos de las actividades o lo que esté con lo que trabaje esa cuenta y además o bien Microsoft o bien este tercer fabricante, estos otros fabricantes han construido unos cuadros de mando que ya vienen prediseñados para ser cargados con esos datos y darme ya un cuadro de mandos directamente para trabajar. Por supuesto, esos cuadros de mando los podré modificar, los podré cambiar, etcétera, etcétera, pero bueno, ya esta gente ha hecho el trabajo por mí y sin complicarme mucho más me ofrecen un cuadro de mando perfectamente trabajado y elaborado. ¿De acuerdo? Esta sería una de las opciones. Las otras dos opciones son más de elaborarlas nosotros mismos. Por un lado, vamos a tener los archivos, que son archivos locales, vamos a ir a nuestro sitio o a OneDrive o a un sitio de grupo de SharePoint. Bueno, desde aquí mismo ya podríamos ir a ver las bases de datos, pero estamos en la nube, entonces estamos hablando de SQL en Azure, de Analysis Services, pero realmente desde el desktop vamos a ver otras muchas fuentes de datos. También desde aquí podemos ir a los ejemplos que teníamos al principio o ir a los servicios, etcétera. Da igual por dónde entremos. Aquí abajo vemos esto de ejemplos y aquí ir a mi área de trabajo. Yo directamente podría volver a estar trabajando con un informe, un panel o lo que fuera y no obtener datos porque ya los he obtenido, ir directamente a mi área de trabajo o ir a ver estos ejemplos que son muy útiles, sobre todo al principio, para entender un poco el funcionamiento de los paneles.
Temas como probar tutorial, ver vídeo, etcétera, vamos a ver que a lo largo de los diferentes interfaces que vayamos viendo de Power BI es muy común encontrar ayudas, vídeos, etcétera, etcétera, para intentar ayudarnos a desempeñarnos con la herramienta. Vamos a entrar directamente en los ejemplos porque son bastante útiles para ver un poco cómo funciona Power BI, sobre todo en la parte de la nube. Este ejemplo pues, nos propone que es el ejemplo de marketing y ventas y que hay una empresa manufacturera llamada Van Arsdell Ltd, que hay un director de marketing que creó un panel, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo en realidad ya lo tenía abierto, pero bueno, me lo ha vuelto a traer los datos y aquí está este panel de ejemplo. Lo primero que vemos son estos tiles o baldosas o etiquetas, como queráis, parecidos a los que ya se pusieron en moda con Windows 8 y que luego han seguido en las siguientes ediciones y en otras herramientas de Microsoft que son realmente consultas con datos en vivo. Cada una de estas consultas nos proporciona un dato, el que sea, una consulta a ese dato en vivo. También, aparte de darnos la información detallada de cada paso, podemos entrar en esos paneles y nos proporcionan información detallada de ese aspecto. Van haciendo lo que se llama el drill down o entrando en información más detallada. Vamos a volver. Bien, vemos que tenemos bastantes tipos de visualizaciones, bastantes tipos de gráficos o de estilos de gráficos. Perdón. Y esto es un informe acabado que puede tener uno o varios paneles y que además yo puedo compartir con las personas que quiera, aunque no estén trabajando conmigo, no tengo una cuenta de mi empresa, pero yo puedo compartir con las personas a las que dé derechos. Otro de los aspectos más llamativos son las búsquedas con lo que Microsoft llama lenguaje natural. Si os fijáis, aquí dice pregunte algo sobre sus datos. Claro, yo tengo los datos en inglés, pero si yo aquí digo, por ejemplo, sales, él ya me va proponiendo sales units, pues por ejemplo, sí, por año, y me va dando respuestas, ¿de acuerdo?, según los datos que yo tengo en el panel, en el informe, y él va tomando la información de los diferentes tiles y me la va entregando. Por ejemplo, no sé, product, count, etcétera. Además, me va guardando las últimas preguntas para que, bueno, pues no tenga que repetirlas y me va marcando aquellas piezas por las que él entiende que tiene información o que me puede proporcionar información de algún tipo, ¿de acuerdo? Y va intentando, bueno, pues proporcionarme la mejor información según lo que yo voy pidiendo.
Es muy interesante porque realmente si yo tuviera mis tiles, mi información en castellano, pues es realmente sencillo obtener resultados y bueno, es muy llamativo cómo él hace intenta entender cuál es la información que tiene incorporada en los diferentes campos, en las diferentes tiles, y me va proporcionando esa información. Uno de los aspectos interesantes de estas visualizaciones, de estos trabajos, es que yo puedo ver, veis aquí en amarillo, que dos de las fuentes de datos me aparecen marcadas porque hay algún dato de estas fuentes que se utiliza para ver este tile. ¿De acuerdo? Yo puedo entrar en cada uno de estos tiles y utilizar filtros pues, por años o los que el que fabrica este panel quiera proporcionarme, ¿de acuerdo? Y los puedo ir utilizando para filtrar los datos. Y también puedo editar el informe, porque tenga derecho para hacerlo, y trabajar con las fuentes de datos que me he traído, con los tipos de gráficos y sus visualizaciones, con los filtros, etc. Vamos a trabajar con todo esto, pero lo vamos a hacer normalmente desde la aplicación desktop, que es mucho más cómoda y más fácil. Pero, y además durante los ejemplos, las demos que vamos a ir haciendo, vamos a ver cómo se trabaja. Pero para hacernos una idea que desde aquí, desde la aplicación web, por así decir, también podemos trabajar, bueno, podemos crear una página nueva en nuestro informe. Aquí tenemos una tabla de hechos, de ventas, que es un diseño típico de modelado dimensional, en la que tengo una tabla de hechos con muchos cálculos, muchas métricas, y luego tablas de dimensiones de fechas geoespaciales, de manufactura y de producto, ¿vale? Por ejemplo, así haciendo algo muy sencillito, puedo coger las ventas, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, incluir el estado y ver las ventas por estado. Fijaros que directamente la herramienta ha decidido, de todas estas tipos de gráficas, de visualizaciones que tengo aquí, elegir esta, que es la de gráfico de columnas agrupadas, porque considera que es la más adecuada para los datos que le estoy proporcionando. ¿De acuerdo? Pero yo, por supuesto, puedo decidir cambiarlo y que me interesa más verlo en mapa, etcétera, y verlo, ¿ves?, por los estados que aquí en el mapa. ¿De acuerdo? Puedo incluir, por ejemplo, el año. Tengo que tener marcado el tile, que si no me crea uno nuevo, y decidir que voy a meter los años en la leyenda de este, ¿vale? Entonces me va a hacer una visualización por años, pero para eso voy a cambiar la gráfica a este tipo que es más interesante, ¿vale? Y entonces me da por estados
las ventas y por años. Voy a quitar los años. También puedo incluir estos años como un filtro, un selector, ¿de acuerdo? Perdón, el selector es este, un slice. Y esto inmediatamente se va a sincronizar para enseñarme las ventas por año con el gráfico de al lado o los gráficos que hubiera en este panel. Bueno, es muy fácil trabajar, como veis, con todo esto. Podríamos, por ejemplo, pues ver las ventas por categoría y decidir que nos interesa más verlo así, como una tarta, ¿vale? Y vemos que todos los gráficos que tenga en este panel se sincronizan con el selector. También se puede deshabilitar esto y luego en una demo vamos a verlo cómo se hace. Bueno, no insistimos mucho más en esto porque vamos a verlo detenidamente en las demos. Solo en cuanto a este entorno de trabajo dentro de la web, pues bueno, tenemos varias opciones, etcétera. Podemos echarle un vistazo y ver cómo funciona. Aquí hay una parte que hay que ver, que es interesante. Por una parte tengo el panel destacado, que es el panel que tengo por defecto. Los favoritos. Si salgo tendría que guardarlo. Bueno, no voy a guardarlo porque ya no tengo favoritos. La forma de mostrar el contenido. Los paneles. Todos los últimos paneles con los que he estado trabajando. ¿De acuerdo? Los informes, también los últimos informes con los que está trabajando, aparte de los actuales, etcétera. Los conjuntos de datos con los que también he estado trabajando últimos. Cuando está marcada esa estrellita significa que este es el último, el que se acaba de traer, por ejemplo. Que os acordáis que estos son nuestros datos con los que estábamos haciendo el ejemplo. Y bueno, podemos volver a obtener datos y seguir. Pero realmente vamos a hacer los ejemplos y a trabajar los paneles, informes, etcétera, desde la herramienta Desktop. Pero bueno, tenemos que ver que también desde la herramienta en la web se puede trabajar y perfectamente con nuestros paneles, los informes, los datos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, ¿qué será lo siguiente que tenemos que hacer aparte de registrarnos y tener, bueno, pues la cuenta? Descargarnos la herramienta Desktop. También podemos descargar la herramienta móvil, que desde la herramienta móvil no trabajamos los paneles, lo que hacemos es visualizar los informes desde un móvil, teniendo o tomando la información de los paneles de forma que se vea bien según el dispositivo, etcétera. Pero, aparte de la herramienta móvil, el primer paso será descargarnos el Desktop para empezar a trabajar con él. En nuestro caso, que ya lo hemos descargado, obviamente, esto es lo primero que vemos cuando cargamos el Desktop. Como siempre, una pantalla de ayuda, os comentaba hace un rato, con tutoriales, blogs, vídeos, etcétera, etcétera, para ayudar a comenzar. Y luego algo muy parecido a lo que veíamos en la herramienta web. Lo primero, obtener datos. O bien obtengo datos o me voy a las fuentes más recientes que tengo pues por aquí.
¿vale? O bien abro algún report que ya tenga construido. Pero lo primero va a ser obtener datos. Bueno, durante las demos vamos a ir viendo algunas de las posibilidades, obviamente no todas, de trabajo con fuentes de datos, porque como veis, puedo traer datos desde Excel, de ficheros de texto, JSON, que para las bases de datos no estructuradas que se suelen utilizar en Big Data, tipo MongoDB, Hadoop, es muy útil, es necesario trabajar con JSON, SharePoint, por supuesto, claro, SQL Server, Access, las bases de análisis, services, por supuesto, las bases de datos más importantes, servicios de Azure, Web, SharePoint, OData, los Hadoop que comentaba hace un momento, incluso del Active Directory, de Exchange, los Dynamics, bueno. La cantidad, como os decía hace un rato, de fuentes de datos con las que se puede trabajar desde la herramienta Desktop es enorme. Fijaros que en estas fuentes de datos tenemos lo que en la web llamaba ficheros, aunque un poco más extenso, lo que en la web llamaba bases de datos, aunque con muchas más posibilidades, y también algunos de aquellos servicios, acordaos de Google Analytics, o SAP HANA, o GitHub, etcétera, etcétera, que venían como servicios y que ahora desde aquí, desde el Power BI Desktop, también vamos a poder utilizar como fuentes de datos. Para más información sobre Power BI, formación, cursos, producto, etcétera, podéis ponerse en contacto con nosotros en Danisoft o entrar en nuestra web danisoft.com.